de la tardecita de ayer es el anuncio por parte del Poder Ejecutivo de las pautas para los consejos de salarios, la novena ronda que va a comenzar ahora en el mes de julio. Se anunciaron estas pautas. Vamos a repasar ahora cómo serán los ajustes en los sueldos. Ya me confirma cuando esté Richard Reed. Bueno, perfecto, ya vamos a ir con Richard a tomar también su opinión. Los lineamientos para esta novena ronda son los siguientes. La fórmula incluye un nuevo periodo puente para algunas actividades golpeadas por la pandemia, con convenios a 1 año de plazo, con ajuste nominal de un 3% a 2022, acuerdos a 2 años para ramas menos afectadas con ajustes semestrales a partir de julio de este año. Se prevé además un correctivo por inflación si fuese necesario. Tratamiento especial para las microempresas que tendrán ajustes menores respecto a pequeñas, medianas y grandes. Y en estos sectores además se plantea recuperar parte de la pérdida del salario real del 4,3% registrada en el último año. Bueno, en este caso el ministro anunció que se prevé un ajuste con recuperación salarial para el mes de julio y esto se va a negociar de aquí adelante y también será retroactivo y la recuperación seguirá en el 2022 y para el año 2023 se propone una recuperación de un 1,6%. Esto es lo que se habría recuperado para este año para las pequeñas, medianas y grandes empresas. Y en el caso de las microempresas que están en recuperación para el año 2023 sería de un 1%. En el caso de la inflación proyectada por semestre con el porcentaje de recuperación salarial planteado, 1,7% de inflación esperada en el segundo semestre del 2021, más 0,8% de recuperación, o sea, 2,5%, y 3,5% de inflación esperada en el primer semestre del 2022. Sí, también se proyecta un 2% de inflación esperada en el segundo semestre del 2022, a lo que se suma un 1% de recuperación, lo que sería un 3% total, y se proyecta también un 3% de inflación esperado para enero del 2023. En los sectores más afectados por la pandemia, llámese turismo, cultura, deporte, esto lo mencionó Mieres, el gobierno plantea un convenio puente a 1 año con un aumento nominal del 3% en enero del 2022. Mieres aseguró que la recuperación del salario perdido se comenzará a concretar desde enero del 2022 con ese ajuste y que se continuará con ella en la próxima ronda salarial. No en la actual, sino en la que viene. Llegando así al final del periodo del gobierno con la comprometida recuperación del salario real. Y el compromiso del gobierno es llegar al final del periodo con un nivel salarial similar al que existía antes de la pandemia. Ese es el compromiso. Bueno, y la apuesta también del Poder Ejecutivo es que la inflación consolide su trayectoria a la baja y que converja con las metas establecidas para los próximos años por el equipo económico. La inflación acaba de salir anualizada del rango meta, ¿no? Esta es la última, venía a la baja y acaba de salir del rango meta. Vamos a saludarlo a Richard Reed, dirigente histórico sindical de la bebida que nos acompaña esta mañana. ¿Cómo estás, Richard? Buen día. Buen día. Bien, gracias por llamar. No, por favor, queríamos tomar tu opinión a la luz de este anuncio que ayer fue recibido por empresarios y también por el PIT-CNT. Mira, cuando terminó la reunión, Abdala calificó este encuentro con una sensación de preocupación, porque si bien destacó que el gobierno está manejando el criterio de la central en cuanto a manejar el 100% de la inflación prevista, esto no estaría compasando el bolsillo de los uruguayos. ¿Cuál es tu impresión? ¿Acompañás esta expresión o tenés otra palabra para calificarlo? A ver, la preocupación, yo creo que siempre hay preocupación al inicio de un consejo salario. Siempre hay preocupación. Hay algunas incertidumbres que se van resolviendo o por lo menos aclarando en el transcurso del mismo. Por tanto, preocupación me parece que es un buen término, es un término que no engloba ni positivo ni negativo, es una preocupación. Yo de lo que he visto y he leído, el poco tiempo que tengo conocimiento de esta pauta, hay algunas cosas que quiero rescatar. La primera es que quiero rescatar de la pauta, primero es una pauta. Dejemos claro que es una de las 3 partes en la negociación. Dice, bueno, mi lineamiento es este. Si ustedes se inclinan por mi lineamiento, tendrán el voto mío. Si se van muy lejos de mi lineamiento, no lo tendrán. Eso es histórico. Y eso está bien y es legítimo. No hay por qué asustarse. Lo otro es que me parece positivo que se haya abierto, son pautas en franja. Yo leía hace pocos días
a connotados asesores empresariales de grandes empresas del Uruguay que hablaban de un lineamiento solo. Un lineamiento solo protege al que le fue muy bien en la pandemia, lo emparda con el que le fue muy mal. Y eso no es justo para el que le fue muy mal, que hay muchísima gente que le fue muy mal, pero también hay gente que le fue muy bien. Por lo tanto, el que hayan abierto 3 bandas en las pautas me parece que es una buena señal. Lo otro es que la pauta del gobierno habla de que se van a abrir los subgrupos, y eso es muy positivo. Es muy positivo porque uno va a tener el lineamiento de uno de los 3 del gobierno, y cuando abra su subgrupo, vamos a suponer la bebida que abre ahora, que es grupo 109, cuando abra la bebida va a tener los lineamientos del gobierno y podemos discutir sobre una base o sobre la nuestra, pero tomando en cuenta de que tal cosa coincide, tal cosa no coincide. Me parece que para los que están metidos en el tema, que hayan dado la posibilidad que se hayan abierto los grupos es muy, muy positivo. Ahí va. Entonces, lo otro, sí. La pauta habla de correctivo. Eso. Y el correctivo siempre ayuda a mantener el salario real o a nivelar la pérdida o la caída durante el periodo. Y ahí podemos discutir si el correctivo es como está planteado al fin del periodo, o puede haber correctivos semestrales. Eso lo discutirán seguramente en los subgrupos. Y lo otro es el IPC proyectado. El IPC proyectado, siempre los gobiernos proyectan un IPC por debajo del real. En los 3 gobiernos del Frente Amplio con Consejo de Salario, casi siempre le erraban. El margen 3,5, después fue 4,7, siempre le erraban. Pero bueno, son la expectativa que tiene el gobierno con su equipo económico de que el Uruguay transitaría hacia esa inflación. Luego se vería. Yo creo que son pautas, que como pauta hay que tomarlas, que hay que reivindicar que se vuelven a instalar por 9ª vez los consejos de salarios, que es algo muy positivo, que tiene mucho que ver. Eso es a nivel, Claudia, un razonamiento muy macro de algo que tiene muy reciente conocimiento, porque tiene unas horas de haber hecho público. Claro, entonces el temor puede estar por el criterio que se apliquen para los correctivos, que sean semestrales o que sean anuales. Es decir, que esos correctivos no acompasen el costo de vida, vendría por ahí. Sí, pero mi temor está en otro lado. A ver. Porque en definitiva los correctivos lo que hace es acorta el escalón. Vos arrancás de 0, la inflación va subiendo a partir del primer día y tu sueldo está estabilizado. Cuando vas a ajustar, la inflación está acá y tu sueldo queda acá. Es un escalón alto. Sí. Según cuando sea el correctivo, el escalón será menos o más alto. Es pérdida de poder adquisitivo en el periodo. Claro. Te garantizan que al final lo vas a tener. Claro, yo creo que hay que discutir en algunos lugares si es posible ajustarlo antes. Claro, ¿qué pasa en el medio, no? Está en otro lado. Sí. ¿Perdón? La pregunta, sí, decías. ¿Está en otro lado? Mi gran preocupación está en otro lado. Mi preocupación es que todos los que estemos sentados en la mesa de negociaciones tengamos en cuenta que es un año totalmente atípico para la negociación, donde pesa mucho en el balance de los equilibrios de la negociación, obviamente el salario, porque muchísima gente perdió salario y ha perdido mucho salario, otros no tantos, pero han perdido también, sino el tema empleo. La sombra del desempleo con 80 y pico de mil de trabajadores en el seguro de paro, 10% de desocupación, algunos sectores que hace un año que no facturan, miles de empresas, de pequeñas y medianas empresas que han cerrado y difícilmente vuelvan a abrir, se debe de tener un equilibrio muy, muy grande. Yo creo que es hora de salir del closet y empezar a tirar ideas nuevas, ideas que puedan llevar a mejorar la calidad del empleo, a la estabilidad laboral y a mejorar el salario, como por ejemplo el tema de la productividad. Yo creo que es inmejorable la oportunidad que nos da esta pandemia de discutir otras cosas para lograr que primero el trabajo se mantenga, porque no es negocio sindicato abierto con empresas cerradas. Por lo tanto, garantizar el correctivo, garantizar la inflación, garantizar la estabilidad laboral, eso es fundamental.
Porque, vuelvo a repetir, del otro lado del mostrador van a haber empresas que vienen pidiendo agua por seña, que hace un año que no facturan. Pero también vienen empresas que le ha ido muy bien. Inclusive en los sectores, en un mismo sector. En la industria de la bebida, por ejemplo, hay empresas que han perdido el 30, 32 y 34% del mercado. Pero hay otras que han crecido un 20%. ¿Y cuál es Por tu lo tanto, propuesta en ese no sentido? es igual, no es horizontal. Por lo tanto, debemos de tener el sentido común en la negociación, tener claro de que hay que ser solidario con los que menos tienen, aquellos que están en el seguro de paro, aquellos que han perdido el puesto de trabajo, aquellas empresas que han cerrado. Hay que tener en cuenta, y se lo digo a la gente que esté mirando, para que tenga en cuenta la dimensión que tienen las pequeñas y medianas empresas, que poco se hablan de ellas. Dan trabajo a 650.000 uruguayos, 650.000. Son el 70%. El 70% Claro. de la fuerza laboral la tienen las pequeñas empresas. Entonces, por lo tanto, también debe de estar en la negociación, buscar oxígeno, porque necesitamos reactivar el mercado, reactivar la mano de obra, reactivar la ocupación. Entonces, Claro. Seguramente que hay preocupación en los consejos de salario, porque va a ser un consejo de salario donde tengamos que poner sobre la mesa, primero, sinceridad de las partes, información la máxima, y luego sacar las conclusiones a partir de un sentido común, de mirar hacia adelante en Uruguay, de pensar en un Uruguay de crecimiento, con pleno empleo, con salario, y ver de qué manera se puede ir recuperando lo perdido y lo que pueda suceder en este periodo. Pero Termino. Sí, Sí. termina. No, y el gobierno habla de 2 años, ¿verdad? No me parece mal, me parece bien. Terminarían en el año 22, 23, un año antes de la campaña electoral. Llegar al 24 sería tremendo, porque el Consejo de Salario en el año electoral distorsiona todo, pero también puede ser en el año 25. Puede ser 2 años, puede ser 4 años. La negociación de parte hace posible que, si hay acuerdo empleadores y trabajadores, no creo que ningún gobierno vaya a estar en desacuerdo por un consejo de salario que venza después del periodo de gobierno que está actuando. Lo que te quería preguntar, vos hablabas de productividad como un elemento básico. ¿Está dada esa productividad por el mantenimiento de las fuentes de trabajo? ¿Es por ahí que lo argumentás? Nosotros tenemos la experiencia nuestra en Salus, en Minas y acá en Pilsen, en Montevideo. Hace 13 años que tenemos productividad. Si además de cobrar un monto importante anual, porque la productividad es técnica, si hay productividad se cobra y si no hay productividad no se cobra, hasta ahora siempre ha habido productividad y hemos cobrado, también ha generado mayor productividad, mejor eficiencia en la línea, pero también la estabilidad laboral de los trabajadores. Yo creo que, sin ninguna duda, una buena discusión de productividad puede llevar a consolidar los puestos de trabajo. Claro, lo que pasa es que ¿Por qué? Sí, porque el Uruguay no se defiende con cantidad ni con volumen. El Uruguay se defiende con excelencia, con que el producto final tenga menos costos y mayor rentabilidad. Eso hace posible que haya mayor fuente de trabajo. Por lo tanto, es una ecuación muy fácil. No hay que tenerle miedo, cada uno defenderá su interés, pero en esto tenemos un interés común. Esto es ganar-ganar. Pero no todos los sectores tienen la posibilidad de cobrar productividad, ¿no? Y tampoco se está planteando formalmente. ¿Será producto entonces de la negociación y el intercambio? Todos los sectores pueden discutir productividad. Todos los sectores. No hay ningún sector que pueda quedar al margen. Todos pueden discutir productividad. Después evalúan si el resultado de la productividad se reparte en dinero, se reparte en días de vacaciones o se reparte en horas de trabajo. Eso es una conclusión. Pero todos, doy fe y garantía de que todos, desde el servicio, el comercio y la industria, todos tenemos un aporte de productividad a realizar, tanto del lado empleador con las inversiones, como del lado de los trabajadores con la excelencia y la eficiencia. Reed, hay algo que esta pandemia ha dejado al desnudo y que parte de esa productividad también es la reconversión laboral, ¿no? El cambio de la matriz del trabajo que ya está suscitándose y que esta pandemia también ha acelerado. Primero, consultarle qué lugar juega para usted la educación en este sentido y también cuál es la voluntad de los trabajadores en la posibilidad de reconvertirse, de estudiar, de formarse nuevamente o reformarse en algunos aspectos de su trabajo, justamente pensando en los oficios y trabajos del mañana. ¿Cuál es la intención del trabajador en utilizar las herramientas que da el Estado también para poder prepararse de una manera más eficiente o más actualizada en sus trabajos? Hablo por mí y la percepción del entorno que me rodea, ¿verdad? El tema educativo es la pieza angular para la salida del Uruguay.
no solamente para el tema laboral, que lo puedo explicar, para el tema de la seguridad, para el tema de una mejor sociedad, de mejor relacionamiento. El sistema educativo, desde mi punto de vista, viene colapsado de hace muchos años. Es un sistema educativo que no incluyó al chiquilín y tenemos realidades en las periferias, en la zona de contexto crítico, donde la diferencia entre el chiquilín que concurre a clase todos los días con ese chiquilín que está casi semi-marginal es abismal. Doy fe, tenemos 8 centros educativos con una capacidad de 480 chiquilines en ese contexto. Por lo tanto, no mejorar el sistema educativo no solamente trae un problema laboral, trae un problema social. La reforma educativa se debería haber hecho hace muchos años, no se hizo y hoy estamos pagando, hoy están las conclusiones arriba de la mesa. Claro. Y desde el punto de vista de la el sistema reconversión laboral, desde el punto de vista de la reconversión laboral. Andrés Oppenheimer, en su libro Sálvese quien pueda, hace un par de años, decía que el mundo del trabajo en 10 años cambiaría y se perdería el 40% de los trabajos conocidos, teniendo en cuenta de que los nuevos trabajos que se generaban iban a ser trabajos genuinos, bien remunerados, pero que iban a exigir una alta capacitación. Por lo tanto, la capacitación laboral, que en muchos lugares ya la tenemos, es parte del diario. Si no hay una capacitación laboral, si no hay una reconversión permanente, porque el mundo del trabajo cambió, aquello de que vengo, me siento a trabajar, mientras no falte y cumplo, me jubilo acá, eso no existe más. Eso no existe más. Y si yo hago una encuesta entre jóvenes de 20 a 35 años, nadie tiene en su cabeza la jubilación planteada. Entonces, por lo tanto, la reconversión, la reubicación, el teletrabajo, que vino para quedarse, donde hay... Sí, pero que no hemos podido sacar una ley de teletrabajo todavía. Vino para quedarse, pero no tenemos una ley que lo ampare. Hay 2 o 3 proyectos. Uno es de Carmen Sanguinetti, sí, del Partido Colorado, que fue la que inició. Yo no tengo el proyecto, lo charlé un poco con ella. Si bien es un proyecto que para mí hay que agregarle muchas cosas, es un buen proyecto para empezar a discutir, porque yo soy de los que creo que tiene que tener un marco legal. Hay gente que cree que no, que tiene que quedar a la correlación de fuerza. Tiene que tener un marco legal porque es una nueva relación laboral que vino para quedarse. El mundo de la pandemia trajo muchas cosas. Sustituyó mano de obra ociosa, mano de obra repetitiva, por plataforma, etcétera, etcétera. No ayornarnos a este mundo, no llevar el consejo de salario, las vivencias de este último año, me parece que es desperdiciar un tiempo precioso. Richard, te cambio de tema porque hoy la Comisión Pro Referéndum entrega a la Corte Electoral las 670.000 firmas que se alcanzaron para ir contra esos 135 artículos de la LUC. Vos firmaste, te quiero preguntar por qué firmaste, incluso hay allí dos artículos que según tu opinión a los medios de prensa afectan al movimiento sindical. Contanos por qué y cuáles son. Sí, yo principalmente por esos 2 artículos. Seguramente de los 130 y pico hay más artículos al cual yo adhiero. No puedo hablar de todo porque estaría mintiendo, porque no tengo ni siquiera la posibilidad de haberlos leído. Sí leí algunos y los que leí, esos 2 que se mencionan, uno es sobre lo que hablan de reglamentación de huelga. La huelga no se reglamenta, la huelga está estipulada en la Constitución. Lo que hace el artículo de la LUC es habilita y fomenta al rompehuelga. Y doy el ejemplo que me parece que es bien gráfico, para que todo el mundo lo entienda y no quede solamente como discurso de tribuna, el que está a favor y el que está en contra. Si en una fábrica hay 100 trabajadores, 50 están sindicalizados, 50 no, los sindicalizados van a la huelga por un aumento del 30% de aumento salarial. Los otros 30 y los otros 50 que no están sindicalizados entran a trabajar todos los días y cobran el sueldo a fin de mes. Los que están en huelga no cobran nada. A finalizar el mes, la huelga se gana y logran un 30% de aumento salarial el sindicato. Mi pregunta es, ¿ese 30% de aumento es para los 100 o solo para los 50 que estaban sindicalizados? El aumento es para los 100. Por lo tanto, se promueve aquel que no hizo huelga, aquel que entró a trabajar, cobró el sueldo entero, pero además se llevó el aumento que lograron los otros haciendo la huelga. Por lo tanto, habilita y fomenta el rompehuelga y beneficia al sector empleador en detrimento del sindicato. Capaz que ahí eso sería... Yo creo que es así, estoy convencido, habrá otra opinión, Claro. pero bueno. Yo creo que igual es difícil que se gane una huelga con un 50% solamente de la gente que esté en huelga y el 50% trabajando, por más que es un ejemplo ficticio, pero no sería interesante que... Perdóname. Sé que es ficticio, pero no sería interesante que... Mire, supóngase que es una empresa de transporte. Sí. El 50% son choferes del ómnibus, el otro 50% son administrativos.
¿A usted le parece que la empresa le va a afectar algo que los administrativos estén de huelga o le va a afectar que esté de huelga los choferes de transporte? Puede ser, pero ¿no sería más interesante ahí, digo, cosa que creo que a veces está en el debe, digo, y no sé cómo es su vínculo actual con la cúpula del PIT-CNT, de que más gente estuviera sindicalizada, de que más gente estuviera en los gremios y en ese sentido hubiera mayor representatividad? El Uruguay debe tener ahora unos 400 y pico de mil de afiliados. Es uno de los países con mayor tasa de sindicalización. Estados Unidos creo que tiene un 3%. Eso globalmente. ¿Y por rubros? ¿Y por rubros? ¿Cómo por rubro? Claro, porque no, o sea, uno habla globalmente de cifras de sindicalización, pero digo, si vamos a hablar de distintos gremios, ahí está, pueden haber algunos sectores más... Debe haber gremios que tienen un porcentaje bajo. Ahí está. Y debe haber un gremio como el nuestro que tiene 98.7. Ahí está. Debe haber de todo, porque ahí existen historia sindical, hay gremios que son nuevos, hay de todo. Ahora, pero es un tema del Uruguay, ¿no? Usted fíjese que en las cámaras empresariales hay 200 y pico de empresas, y en las cámaras empresariales no hay más de 400 afiliados. Bueno, ahora, para ir cerrando, porque ya tenemos que cambiar el tema y le agradecemos, por cierto, el tiempo, Richard. Ahora, lo que dicen los empresarios es que el derecho de huelga atenta contra los que quieren trabajar. Lo ha dicho también Mieres y este gobierno en varias oportunidades. Mirado desde ese punto de vista, ¿no hay algo de razón también? Gatos. Los empresarios son como los gatos, hacen el amor y lloran a la vez. Desde la ley de 8 horas de Valle, lloraban, siempre lloran. Es el muro de los lamentos. Está bien, hacen la de ellos, es legítimo, defienden sus intereses, pero ninguna oveja se salvó balando, ¿no? ¿No se puede encontrar un término medio? Sí, cómo no. Hay muchísimos empresarios que se vienen a discutir y discuten, y la mayor cantidad son de acuerdo que en desacuerdo. Lo que aparece en el titular de la prensa y noticia diaria son los conflictos, que son la minoría. La inmensa mayoría llega a acuerdos y mamarruca, y después de firmar vamos a laburar. Yo soy de los que creo eso. Creo que una vez de firmado hay que ponerse las pilas y laburar. Yo defiendo el trabajo, defiendo al trabajador y defiendo que hay que ser buen laburante. Ahí están los resultados del gremio de la bebida a la vista. Por lo tanto, hay de todo. Pero yo creo que lo que se hablaba del porcentaje, ¿no? El porcentaje de sindicalizados en Uruguay es alto. Ahora, a nivel empresarial son 200 y pico de mil empresas y solo 400, 500 están afiliadas a las cámaras. Richard, vos dijiste... Menos representatividad que nadie. Vamos a cerrar. No, Richard recién dijo que no puede haber, es absurdo, sindicatos sin empresas, ¿no? El 70% son empresitas chicas. No es negocio sindicato abierto con empresas cerradas. Obvio, o sea, es un poco absurdo, ¿no? Y hablas de que como el empresario es como el gato que llora, ¿no? Hablamos de cambiarle la cabeza a los empresarios. Llora y hace el amor a la vez. Hace las dos cosas. Pero escuchá, Richard, y no es tiempo también de hacerle cambiar un poco la cabeza a los sindicatos, ¿no? Hay algunos sindicatos que siguen anclados, vos hablaste del Pepe Valle, que siguen anclados también antes del Pepe Valle, ¿no? O sea, que sería todo un ayornamiento de los dos, tanto empresarios como sindicatos, porque si no el conflicto va a ser eterno. Vamos a seguir hablando de esto contigo por años y por años. O sea, los dos tendrían que encontrar una evolución, porque seguimos... Sí. Con ese tipo de... ¿Sabés lo que falta para eso? Yo el 7 de febrero cumplo 40 años de militancia sindical. Yo también era de patear las mesas sin ningún problema. Y si la tengo que patear de vuelta, la patearía. Trato de que no. Yo creo que hay un elemento que falta en las negociaciones, que es la confianza entre las partes. Confianza significa una reciprocidad de sinceramiento en la discusión, que no significa estar de acuerdo, podemos estar en desacuerdo permanentemente, pero puede haber confianza en desacuerdo. La confianza genera espacios que solucionan conflictos. La desconfianza es un problema de todos los días. Yo creo que la desconfianza lleva a muchos conflictos. Y la desconfianza hace que no nos demos el tiempo para seguir negociando o buscándole la vuelta, que siempre la vuelta está. Yo pongo como ejemplo aquel 24 de agosto, 23 de agosto, cuando el gobierno de Tabaré anunció servicio esencial en la enseñanza. Yo hubiera esperado 48 horas más para seguir insistiendo en el punto de encuentro. Yo creo que los gobiernos tienen la responsabilidad de tender puentes para que se habiliten discusiones y que el Consejo de Salario no sea solamente sobre salario. Tenemos muchísimas cosas para discutir. El tema género, el tema condiciones laborales, el tema salud laboral, son cosas que ayudan a que
luego los temas salariales se aborden de otra manera. Claro. Discutir solo el Consejo Salario por el tema salario y vernos cada 2 años o 3 años, Claro. me parece que es un desperdicio. Totalmente. Debería de haber Consejo Salario todos los años para discutir otros temas que no sean exclusivamente salariales. Bueno, Eso ayuda a generar confianza. Claro, la confianza, pero eso hay que plantearlo también, hay que discutirlo, ¿no? Hay que plantearlo formalmente. Richard, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana, y por todos los conceptos para el programa. Un gusto, y como siempre lo mío es una opinión, debe haber 50 distintas. Y seguramente. Más Muchas de gracias. 50 no, Que pases bien. Claro. Hasta luego, gracias.